Buen día, estudiantes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material. Este pues será un poquito más largo porque la semana anterior no les mandé nada por motivos ahí pues, personales. Entonces este video pues vamos a tratar de acaparar eh, las dos partes, la de la semana pasada y pues la de esta. Básicamente hemos hablado en la semana pasada y pues esta también sobre una figura que es muy importante, que es el triángulo. Pues todas las figuras geométricas son importantes, evidentemente, pero el triángulo es particularmente importante porque se estudia mucho sobre esa figura, tal vez no tanto en séptimo, pero en octavo sí se estudia mucho de ella, en noveno se estudia todavía más y en lo que es bachillerato pues se aplica mucho lo que se aprendió en noveno sobre el triángulo. Entonces pues es una figura de particular atención. Podemos decir que un triángulo es una figura geométrica compuesta por tres puntos no colineales, o sea, tres puntos que no están en una misma recta. Pues ahí están los tres puntos no colineales y los segmentos que los unen. Pues ahí están los tres puntos no colineales y los segmentos que los unen. A estos puntos se les conoce como vértices y bueno, hay que darles un nombre. Y a los segmentos que unen los puntos, pues se les conoce como lados. Aquí tendríamos los vértices, serían ABC, los lados, pues tengo tres, y cada lado se puede escribir de dos formas diferentes. Puedo llamar el lado AB o el segmento AB, o podría llamarlo BA. Tengo el segmento AC o segmento CA y el segmento BC o segmento CB, como usted guste llamarlo. Ahora, en el triángulo, al tener tres vértices, también se forman tres ángulos internos. Voy a llamarlos como alfa, zeta y beta. ¿Ok? Pero también, si los lados se extienden, voy a borrar estos ángulos mejor. Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Si los lados se extienden, se forman ángulos exteriores. Tengo tres ángulos interiores, pero también tengo tres ángulos exteriores. Aquí tengo un triángulo, un ángulo exterior, vamos a llamarlo alfa. Aquí tengo un ángulo exterior, vamos a llamarlo beta. Y aquí tengo un ángulo exterior, vamos a llamarlo zeta. Entonces, pues bueno, esos son los componentes del triángulo. Pues aquí podríamos llamar a los ángulos internos, podríamos llamarlos usando las tres letras. Aquí tendría el ángulo BAC. Recuerden que el vértice debe quedar en el centro. El ángulo CBA, CBA, B es el que está en el centro, y podríamos también llamar al ángulo ACB. ACB. Esos son los ángulos interiores y bueno, los ángulos exteriores que les puse una letra del alfabeto griego. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo zeta. Ahora, ¿cómo se le llama a un triángulo? ¿Cómo se le da nombre? Se le da nombre eh, poniendo un triángulo pequeñito y después del triángulo pequeñito usando los tres vértices, en el orden que sea. Puede ser ABC, puede ser BAC, o puede ser CAB o CBA, etc. Esa es la forma de darle nombre al triángulo, usando las tres letras de los tres vértices que lo componen. Bueno, dicho esto, pues es como la parte teórica, en realidad no tiene mucho sentido hacerle mucho a esto porque ninguna pregunta se refiere a ese tema. Lo que sí se refiere al tema es, eh, bueno, las aplicaciones que hay sobre él. La primera es la desigualdad triangular. Nosotros podemos
dibujar un triángulo de cualquier manera. Normalmente pues yo sugiero que cuando dibujamos un triángulo pues sea de esta forma. Normalmente esa es mi recomendación de cómo dibujar un triángulo. Pero yo no tengo la regla en este momento, no sé cuánto miden los lados. Y entonces no es como que uno le vaya a poner medidas porque quiera. ¿Ok? Vamos a suponer que este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. La desigualdad triangular lo que me dice es que una terna, o sea, tres medidas, va a corresponder a las de un triángulo siempre que un lado mida menos que la suma de los otros dos. O sea, el lado A tiene que medir menos que el lado B más el lado C. El lado B debe medir menos que el lado A más el lado C. Y el lado C debe medir menos que el lado A más el lado B. Si una de esas tres condiciones no se cumple, no corresponde a las medidas de un triángulo. Veamos un ejemplo de sí y un ejemplo de no. De cuándo sí corresponde a un triángulo. Entonces, qué sé yo, aquí yo puedo poner que este lado mide 3, que este lado mide 8, perdón, y que este lado mide 12. Bueno, 13 le puse, ahí da lo mismo. Entonces voy con este lado. Este lado que mide 3 es más pequeño que 13 más 8. Porque 13 más 8 son 21, entonces sí se me cumple la condición con el lado que mide 3. Voy con el lado que mide 13. 13 debería ser menor que 8 más 3. Pero esto es mentira, porque 8 más 3 es 11. Entonces ya no se cumplió la condición. Esas tres medidas no corresponden a las de un triángulo. La figura sí, pero las medidas no. ¿Okay? Ahora veamos un ejemplo en el que las medidas sí corresponden a las de un triángulo. Recuerden que ustedes pueden ahí ponerle pausa y devolverse para ver una vez más la situación. Veamos estas medidas: 8, 17 y 20. Vamos con el de mide 8. 8 es más pequeño que 20 más 17, porque 20 más 17 son 37. Si se cumple. Vamos con el del 20. 20 es menor que 8 más 17. Y eso es cierto porque 8 más 17 son 25. Y vamos con el del 17. 17 es menor que 20 más 8, 8 más 20, porque eso me da 28. Y como sí se cumplió en los tres casos, pues esas tres medidas sí corresponderían a las medidas, o sí pueden corresponder a las medidas de un triángulo. Entonces, esa es la desigualdad triangular que siempre se debe cumplir en cualquier triángulo, de cualquier forma. Ya pues hay figuras que aunque sean un triángulo, pues las medidas no van a corresponder, y me hubiera gustado mucho pues que en una clase presencial pues hubiéramos traído palitos de diferente tamaño para intentar unirlas como que si fuera un triángulo, para que hubiéramos visto que sí, a veces no, pero bueno. Sobre el triángulo pues hay varios teoremas que se pueden considerar. El primer teorema es el de la suma de ángulos internos. Y el teorema lo que me dice es que en cualquier triángulo, sin importar el tamaño que tenga, la suma de los tres ángulos internos debe ser o será siempre de 180. Entonces aquí tengo el ángulo alfa, aquí tengo el ángulo beta y aquí tengo el ángulo zeta. La teoría dice que alfa más beta más zeta
deben darme siempre 180 grados. Y aquí es muy importante que todos sepamos sumar y restar y hacerlo rápido. Porque en el examen pues, nos van a preguntar sobre la medida de un ángulo, normalmente. Entonces, por ejemplo, si este ángulo mide 100, 85, por ejemplo, y este mide 55, ¿cuánto mide zeta? Bueno, 85 más 55 son 140. 85 más 5 son 90 y 90 más 50 son 140. Entonces, si las tres juntos deben darme 180, zeta pues debe medir 40. Y si ustedes lo suman, pues ahí están los 180. Ese sería el teorema del ángulo interno. Y al igual que el teorema del ángulo interno, pues existe uno sobre la suma de los ángulos externos. El teorema de los ángulos externos pues tiene su detalle, porque cuando uno hace la figura del triángulo, pues uno pretende que el triángulo quede bien cerrado, pero si uno extiende los lados, bueno, ¿para dónde va el ángulo? Alguien puede decir, bueno, profe, usted extendió este lado, pero ¿qué pasa si hubiera extendido este otro? Se forma una X. Igual se suman o se cumplen los mismos 360 grados. Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, el ángulo alfa, aquí tengo el ángulo beta y aquí tengo el ángulo zeta, se me cumple que alfa más beta más zeta me da como resultado 360 grados. Y esto se va a cumplir siempre y en todos los triángulos. E igual la suma o la resta que uno haga siempre debe ser rápida. Recuerden que no podemos usar la calculadora, entonces tenemos que ser rápidos de pensamiento. Por ejemplo, si este ángulo mide 110 y este ángulo mide 150, ¿cuánto mide beta? Bueno, entonces 110 más 150 son 260. Y si los tres juntos deben darme 360, quiere decir que beta mide 100. $100 más 110, 210, más 150, 260 y 100, 360. Pues ese sería el teorema de los ángulos externos de un triángulo. Ahora, cuando hablamos de teorema, si se llama teorema es porque yo lo puedo demostrar. Sin embargo, pues en este momento del curso, pues no es importante realmente demostrar esos teoremas, no es necesario. Ahora, los triángulos se pueden clasificar según dos opciones, según dos criterios. Se pueden clasificar según la medida de sus lados. Bueno, dependiendo de cuánto midan los lados, los triángulos pueden ser equiláteros. Los triángulos equiláteros, todos los lados miden igual. Bueno, todos los lados y ángulos miden igual. Entonces aquí podríamos tener un triángulo equilátero. Este lado mide lo mismo que este y que este. Esa rayita significa que miden igual. Bueno, ¿cuánto miden? No lo sé. Lo que sí sé es cuánto miden los ángulos internos. Cada ángulo interno mide 60 grados. Y aquí valdría la pena extender este lado para que veamos un detalle. Un ángulo interior, un ángulo interno y un ángulo externo son suplementarios. O sea, un ángulo de un triángulo, un ángulo interno de un triángulo, con su ángulo exterior, o sea, el que está fuera de él, tienen que sumarme 180. Siempre.
Entonces los tres ángulos externos de un triángulo equilátero miden 120 cada uno. Por eso decimos que los lados y los ángulos miden igual. El otro triángulo, o la otra clasificación, es el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles hay dos lados y dos ángulos que miden igual. No es que los lados del triángulo miden lo mismo que el ángulo, porque eso, aunque puede suceder, pues sería pura y mera coincidencia. Yo, supongamos que tengo ese triángulo de aquí. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Podría ser este lado con este. Lo interesante o lo valioso es que los ángulos que están al frente de este lado o de estos lados también son congruentes entre sí. O sea, este ángulo mide lo mismo que este otro. ¿Por qué? Porque están al frente de lados que miden igual. Insisto, si les pongo unas rayitas porque miden igual, si les pongo dos rayitas es porque también miden igual. Y el otro triángulo, o la otra clasificación pertinente, el otro tipo de triángulo, perdón, es el triángulo escaleno. Y en el triángulo escaleno encontramos que todos los lados y ángulos miden diferente. O sea, es un triángulo que no tiene nada parecido, o nada igual, perdón, porque pueden parecerse, pero no miden igual. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí un triángulo que esto mida 70, esto mida 80, y esto mide 70, 80, 50, este mide 30. Entonces, esos lados no miden lo mismo, ninguno, y los ángulos tampoco. Ahora, esa es la clasificación según la medida de sus lados. Pero según la medida de sus ángulos, también se pueden clasificar. Bueno, en realidad es respecto a un ángulo, pero bueno. Según la medida de sus ángulos, podemos tener triángulos acutángulos. Son triángulos en el que todos los ángulos, o sea, sus tres ángulos internos, miden menos de 90 grados. Un triángulo equilátero, por ejemplo, es acutángulo porque todos miden 60 grados, miden menos de 90. Pero este podría medir 70, 70 y 40. Dicho sea de paso, es un triángulo isósceles, porque si tiene dos ángulos iguales es porque tiene dos lados iguales. Entonces es un triángulo isósceles y es acutángulo porque los tres ángulos miden menos de 90. También están los triángulos rectángulos. Profe, ¿cómo es un triángulo rectángulo? O sea, o es triángulo o es rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo es un triángulo en el que un ángulo mide 90 grados exactos. Ahora, ese es el triángulo que más se va a estudiar en otros niveles, porque incluso los lados tienen nombre. Es el único triángulo en el que los lados tienen un nombre. No vamos a precisar ese detalle, pero bueno, sepan lo que sí. Es un triángulo que es objeto de más estudio, de más análisis en octavo y en noveno. Y es un triángulo rectángulo porque hay un ángulo que mide 90. Ese cuadrito es fundamental que aparezca. Si no aparece, no es rectángulo. Y el otro tipo de triángulo, a ver si me alcanza la pizarra, es el obtusángulo. Bueno, el triángulo se llama obtusángulo porque hay un ángulo mide más de 90 grados. Evidentemente tiene que medir menos de 180, porque si no, no sería un triángulo. Recuerden que los tres sumados dan 180, pero por ejemplo, pues es un triángulo en el que vemos que hay una abertura que es un poquito más grande y ese ángulo
debe medir más de 90 grados. Los otros dos ángulos pueden medir lo que sea, pero al menos él debe medir eh, más de 90, pero evidentemente menos de 180. Y bueno, hasta hoy, hasta eso llegaría la sesión de hoy. Pues el video de la próxima semana ya estaremos hablando posiblemente de los cuadriláteros y ya nos estaríamos derrumbando hacia la parte final, que es estadística. Que tengan un buen día.